Bienvenidos. ¿Almas apasionadas por el arte de contar historias? De vuelta al espacio familiar del canal La Lente Oculta, donde juntos desentrañamos las capas psicológicas más complejas ocultas tras cada fotograma. Hoy nos embarcaremos en un viaje tormentoso a través del próximo episodio del éxito televisivo, Sueños de Libertad. Preparen una voluntad de hierro, porque los eventos que se avecinan no son solo tensas batallas mentales, sino también el colapso de los monumentos más sólidos en el alma humana. Profundizaremos juntos en cada rincón de la traición, el arrepentimiento y el ardiente deseo de libertad, que está siendo sofocado en medio de una sociedad plagada de cálculos despiadados. La serie no es simplemente una obra de entretenimiento, sino un espejo que refleja de la manera más cruda y veraz la naturaleza humana cuando es empujada a las circunstancias más extremas. Sin hacerles esperar un segundo más, revelaremos las primeras escenas de este episodio, donde la atmósfera de tensión ha alcanzado su punto máximo, desde los sonidos cotidianos más simples, el feroz enfrentamiento en la cantina y la cruel acusación de Álvaro hacia Salva. Para abrir el episodio, el director nos introduce hábilmente en el espacio bullicioso y ajetreado de la cantina, donde los pedidos de comida resuenan con frenesí. Salva atiende apresuradamente a los clientes, sacando raciones de comida caliente y prometiendo traer más vino de inmediato. Esta escena, que parece sumamente pacífica y llena del ritmo de la vida laboral, se ve rápidamente desgarrada por una aparición inesperada y con un fuerte olor a pólvora. Álvaro se acerca con una actitud extremadamente arrogante y triunfante, lanzando un saludo provocativo dirigido directamente a Salva. Él esboza una sonrisa de medio lado y declara con suficiencia que Salva, seguramente, no esperaba su regreso, ya que la Guardia Civil ha sido totalmente incapaz de encontrar ninguna prueba o cargo para arrestarlo. La presencia de Álvaro es como una enorme sombra oscura que envuelve el estrecho espacio de la cantina, trayendo consigo el frío de un asesino a sangre fría. Todos conocemos la espeluznante verdad detrás de esa fachada de confianza. Álvaro es quien asesinó despiadadamente a Pelayo, el pobre marido de Marta, cuando éste descubrió accidentalmente la verdadera identidad y los sucios secretos de esta pareja culpable. Además, Álvaro también es el autor intelectual, junto con Gorito, un viejo amigo de Salva, del impactante robo de mercancías. Salva cambia de expresión al instante, de un amable camarero pasa a estar extremadamente tenso, y responde con firmeza que el hecho de que la policía no haya encontrado pruebas no significa en absoluto que Álvaro sea inocente o que no esté involucrado en el oscuro incidente reciente. El intercambio de palabras se convierte rápidamente en una brutal guerra psicológica. Álvaro, con su naturaleza astuta, aprovecha la oportunidad para darle la vuelta a la situación, obligando a Salva a admitir que fue él quien se escondió en las sombras para delatarlo y dirigir las sospechas de las autoridades hacia él. Utiliza palabras extremadamente venenosas para burlarse de Salva, llamándolo el mejor amigo del criminal detenido Gorito, y acusándolo de morder a diestro y siniestro para desviar la investigación. Salva no se acobarda. Declara sin rodeos que su sospecha hacia Álvaro se debe simplemente a que tiene buen ojo para observar todo lo que sucede a su alrededor, y también porque Álvaro ha actuado de manera demasiado torpe intentando fingir que es un genio excepcional. Pero Álvaro no es alguien a quien se pueda arrinconar fácilmente. Comienza a lanzar ataques psicológicos extremadamente letales para destruir el honor de Salva frente a todos. La indignación de Salva alcanza su punto máximo al comprender la extrema vileza del hombre que tiene enfrente. Alguien dispuesto a pisotear la vida de los demás para lograr sus objetivos. Este enfrentamiento asfixiante termina con una furia absoluta, retratando fielmente la aterradora realidad de cómo los rumores y las calumnias infundadas pueden destruir fácilmente el honor de alguien y empujar a una persona honesta a un callejón sin salida. El público se ve completamente arrastrado al vórtice de la injusticia, donde el malhechor deambula libremente al margen de la ley, mientras la persona honesta debe luchar para defenderse de las sucias calumnias. El colapso absoluto de Damián y la inmensa tolerancia de Digna. Tras la tormenta en la cantina, somos testigos de un Damián completamente derrumbado.
despojado de su habitual aura de autoridad. Admite amargamente ante Digna que Pablo lo ha comparado con su calculador sobrino, Gabriel. Sin detenerse en los sarcasmos mordaces, Pablo también le clava directamente un puñal invisible en el orgullo, al acusarlo de ser, incluso, peor y más siniestro que Gabriel. Esto no es solo un duro golpe al honor de un hombre que una vez estuvo en la cima del poder, sino también el despojo de toda la dignidad que se esforzó por construir a lo largo de su vida. Damián se atormenta a sí mismo, hundiéndose en un mar de orgullo herido y remordimiento, al darse cuenta de que ambos, de dos generaciones diferentes, han utilizado los métodos más sucios y crueles para alcanzar sus fines egoístas personales. Este autoexamen de conciencia muestra un enorme punto de inflexión en la psicología del personaje, marcando la transición de un gobernante despiadado a un anciano solitario que busca la redención. Digna, con la inmensa tolerancia de una mujer que ha pasado por innumerables tormentas, intenta aliviar ese dolor desgarrador, recordándole suavemente que, al menos, Damián se ha arrepentido de todos los pecados que ha cometido. Sin embargo, para el alma herida de Damián, ese arrepentimiento parece llegar demasiado tarde. Y no es suficiente para enmendar sus errores. Admite con amargura que ha pagado un alto precio por sus equivocaciones del pasado, y que cargará con la pesada obsesión de la culpa como una cadena perpetua, hasta el día en que cierre los ojos y abandone este mundo. Esta escena realmente toca el fondo de la empatía humana, exponiendo al desnudo la debilidad que se esconde detrás del poder. Digna sigue actuando como un ancla emocional, al enfatizar la importancia del coraje que tuvo Damián para confesarle toda la oscura verdad a Pablo, con el fin de liberarse de la carga psicológica que lo aplasta día y noche. Pero la razón de Damián está extremadamente obsesionada por la mirada llena de absoluta decepción de Pablo. Y entiende perfectamente por qué Pablo reaccionó con tanta dureza y lo trató con una actitud de profundo desprecio. Con toda la sinceridad desde el fondo de su corazón, Digna le explica detalladamente que la razón por la que eligió perdonarlo es porque el hombre cruel que una vez chantajeó a su marido y causó tanto dolor y turbulencia a su familia, realmente ha muerto y ya no existe en este mundo. Ella se niega rotundamente a dejarse aplastar y consumir por un odio ciego, depositando su total confianza en que el tiempo, un remedio curativo mágico, ayudará a Pablo a darse cuenta gradualmente del verdadero yo arrepentido de Damián en el presente. Las sinceras palabras de aliento de Digna son como un cálido rayo de luz que parpadea en la oscura noche que envuelve el alma de Damián, trayendo una frágil esperanza de redención para alguien que alguna vez tuvo las manos manchadas de sangre. La comida sofocante y la ruptura irremediable de la familia Salazar, cambiando de escena a un ambiente familiar igualmente sofocante y tenso. La tragedia de la familia Salazar entra en una fase de ruptura irremediable. La comida transcurre en un silencio aterrador que presagia una gran tormenta, con la presencia de Nieves junto a su marido Pablo y sus dos hijos, Miguel y Mabel. Nieves, la madre con mentalidad controladora, intenta romper la atmósfera helada con un comentario elogiando el sabor de la comida, pero solo recibe incomodidad y evasivas por parte de los miembros de la familia. El ambiente se vuelve aún más asfixiante cuando Pablo dirige una mirada escrutadora hacia su hija Mabel, y le pregunta directamente por qué últimamente ha mantenido un rostro tan serio y distante. Con el instinto de supervivencia de alguien que alberga mucho resentimiento por el favoritismo ciego de su madre hacia su hermano Miguel, Mabel rápidamente evade ese interés forzado y culpa hábilmente de su fatiga a la trágica situación de la fábrica, que está al borde de la bancarrota. La inminente amenaza del cierre definitivo de la fábrica es como una enorme nube negra, que cubre cada rincón de la casa y proyecta su sombra sobre cada conversación. El clímax de la tensión estalla cuando Nieves anuncia una noticia impactante: pronto recogerá sus pertenencias personales para marcharse. Su plan de partida, lleno de determinación, está fijado para la mañana siguiente, con el tren que sale exactamente a las 12 del mediodía en la estación de Atocha. En un débil esfuerzo por salvar la situación, Pablo intenta retenerla ofreciéndose a cancelar todas las reuniones importantes en su agenda de trabajo para llevarla personalmente a la estación. Pero el rechazo frío, rotundo y la decisión de pedir un taxi por su cuenta de Nieves
corta de tajo los más frágiles hilos de esperanza de reconciliación. La insensibilidad llega a su punto máximo cuando Nieves instruye cuidadosamente a Pablo y a sus hijos para que inventen una mentira perfecta ante los vecinos del edificio, diciendo que ella está fuera, en la lejana región de Tarragona, cuidando a una amiga cercana que acaba de dar a luz. Esta instrucción para mentir revela claramente que la ruptura emocional ha llegado a un nivel de destrucción irreparable. Prefieren crear una falsa fachada de felicidad ante la sociedad que enfrentarse a la cruel verdad de una familia que se desmorona. La conversación durante la comida luego gira a regañadientes en torno al misterioso novio con el que sale Mabel. Tanto Pablo como Nieves expresan su deseo de conocer más detalles sobre el origen de este joven, ya que lo único que saben es que trabaja como camarero en la cantina. Mabel, con un alma naturalmente sensible y llena de heridas, se siente sumamente ofendida y reacciona de inmediato argumentando que no es el momento adecuado para debatir y diseccionar sus asuntos personales. Pablo insiste en explicar que su legítimo deseo de conocer a la pareja de su hija es algo natural y completamente normal para cualquier padre o madre. Pero el límite de tolerancia de Mabel se ha roto por completo. Declara que no quiere seguir discutiendo a gritos en el último día que su madre estará presente en esta casa. Y se levanta decidida para irse, llevándose consigo un corazón lleno de amargura. La absoluta impotencia de un padre autoritario se refleja en cada arruga de su rostro cuando Pablo se resigna a dejar que su hija abandone la mesa, limitándose a murmurar la promesa de encontrar una manera de hablar claramente con ella a altas horas de la noche. La comida familiar, que se suponía debía ser un lugar de conexión y amor, se ha convertido ahora en un campo de batalla de conflictos ocultos que asfixian cualquier intento de reconciliación. La obsesión de culpa de Gabriel ante la cuna y la preparación para una nueva tormenta. El hábil ángulo de la cámara del director cambia suavemente hacia un espacio silencioso y sombrío, donde se está revelando gradualmente un secreto impactante. Gabriel está sentado en silencio, meciendo la cuna del bebé, sus ojos están llenos de innumerables cálculos y una constante ansiedad que no puede ocultar. Bajo la luz tenue, Beatriz, bajo la perfecta fachada de la niñera llamada Antonia, se acerca silenciosamente y comienza una conversación llena de indirectas con él. Esta escena no es simplemente un intercambio entre jefe y empleada, sino en realidad un tira y afloja entre dos personas atadas por un pasado criminal y un certificado de matrimonio legal. Debemos analizar profundamente el origen de esta tragedia. Beatriz es la esposa legal de Gabriel en papel. Ella, junto con su cruel amante Álvaro, ha regresado para llevar a cabo un plan de extorsión extremadamente sofisticado contra Gabriel basándose en ese mismo certificado de matrimonio que nunca fue anulado. Gabriel, un hombre embriagado de poder y que desea proteger a toda costa su nuevo y prestigioso matrimonio con Begoña, se ha visto obligado a apretar los dientes y aceptar las enormes exigencias económicas de la mujer. Ha pactado con el diablo, aceptando contratar a Beatriz como niñera para su propia nueva familia para mantener su boca cerrada. Sin embargo, la codicia y la envidia de una mujer son cosas que nunca se pueden controlar fácilmente. De pie junto a la cuna, Beatriz no solo habla sobre cómo cuidar al bebé, sino que cada palabra y cada mirada suya conllevan una sutil amenaza, recordándole a Gabriel el poder invisible que ella tiene en sus manos. Gabriel se sienta allí, rodeado de su propia cobardía y de las mentiras que él mismo ha tejido. Se da cuenta de que está criando a una serpiente venenosa en su propia casa. La mente de Gabriel en este momento es un caos entre su anhelo de ser un padre perfecto a los ojos de Begoña y el terror absoluto de que su sucio pasado sea descubierto. La tensión aumenta cuando Beatriz comienza a sobrepasarse, evocando viejos recuerdos, para intentar aferrarse a él como a un salvavidas eterno. Este espacio sofocante refleja de manera veraz la podredumbre de aquellos que usan el dinero y el poder para encubrir sus pecados, para luego vivir con el miedo constante de ser devorados por el fantasma del pasado. La desesperación absoluta y la súplica tardía de Pablo hacia Nieves. Volviendo al clímax de la tragedia personal de la familia Salazar. El plano captura la escena de Pablo entrando con pasos pesados en la habitación, justo cuando su esposa, Nieves, está terminando de preparar su equipaje para irse.
La atmósfera es densa, con olor a desesperación. Pablo parece estar ahogándose en el alcohol para escapar de la realidad. Y se niega rotundamente a ir a trabajar a la fábrica argumentando que su único lugar ahora es estar allí junto a ella. Con toda la humillación de la que es capaz un hombre. Pablo le ruega a Nieves que deje de preparar el equipaje y reconsidere quedarse a su lado. Aunque la decisión de Nieves de marcharse parece estar grabada en piedra e inamovible. Pablo sigue siendo obstinado y se aferra a la esperanza de un milagro que cambie la realidad. La desesperación de Pablo toca fondo cuando confiesa entre lágrimas que, sin su presencia en su vida, todo a su alrededor pierde sentido y valor. Aunque es plenamente consciente de que sus hijos ya han crecido y tienen sus propias vidas independientes. Siente que será condenado a vagar solo como un alma dolorida y sin rumbo si le falta la mujer que siempre ha sido la guía de su barco a través de las tormentas de la vida. Para despertar el poco afecto que pudiera quedar. Pablo evoca los recuerdos románticos de sus inicios, repitiendo cada palabra del primer poema que una vez le dedicó apasionadamente a Nieves. Se abofetea a sí mismo culpándose por haber sido el peor marido del mundo durante el último tiempo. Pero al mismo tiempo afirma con vehemencia que se ha dado cuenta y ha aprendido mucho de esos desastrosos errores, rogándole encarecidamente a su esposa que le dé una única oportunidad para demostrar su cambio. La respuesta de Nieves resuena en el tranquilo espacio de manera fría y cruel. Como una puñalada en el corazón. Dice que no puede darle ninguna oportunidad más, porque algo fundamental dentro de su alma se ha hecho añicos por completo. El quebrantamiento interno del alma es el tipo de herida más aterrador y letal, ya que nunca podrá curarse con promesas vacías o un arrepentimiento tardío. La perturbadora escena se cierra con un silencio sepulcral, dejando a Pablo de pie y solitario entre las cenizas de lo que una vez fue un matrimonio pacífico. Dejando un sinfín de dolor por un amor que murió lentamente con el paso de los años a causa de heridas no sanadas. El lado oculto del sacrificio ciego y la lealtad extrema de Beatriz. La trama continúa profundizando en la retorcida y peligrosa relación entre Gabriel y Beatriz. Bajo la fachada de la niñera Antonia. Beatriz no se conforma con quedarse en la posición de una simple empleada, sino que está planeando frenéticamente recuperar el lugar que le corresponde. Continuando con la conversación junto a la cuna. Ella usa continuamente palabras dulces y gestos extremadamente sugerentes para coquetear con Gabriel. Beatriz comprende perfectamente todas las debilidades en el alma de este hombre codicioso. Ella reaviva los deseos carnales y los recuerdos pecaminosos que los unieron en el pasado. Esto no es solo un simple deseo de afecto, sino una estrategia sumamente sofisticada de una mujer que está siendo acorralada. Sabe que Álvaro, su amante, es una bestia de sangre fría en la que no se puede confiar. Alguien que podría traicionarla en cualquier momento para quedarse con todo el dinero de la extorsión, por lo tanto, Gabriel es el salvavidas más seguro al que debe aferrarse. Aunque Gabriel por fuera siempre se muestra duro y quiere alejarla. En el fondo sus instintos masculinos y su cobardía lo han llevado a verse arrastrado gradualmente a esa seductora trampa sexual. La tensión alcanza su punto máximo cuando los dos están a punto de cruzar la línea e ir más allá en su propia casa. Pero justo en ese momento crítico, la puerta se abre de repente y Begoña, la prestigiosa esposa actual de Gabriel, aparece inesperadamente. La aparición de Begoña es como un balde de agua helada que apaga de inmediato la llama del deseo que comenzaba a encenderse, extinguiendo al instante cualquier intención oscura de Beatriz. Gabriel retrocede apresuradamente con el rostro pálido y una expresión tan falsa que da lástima. Intentando interpretar el papel de un padre ejemplar que discute con la niñera sobre cómo cuidar al bebé. Begoña, con la aguda intuición de una mujer que alberga una profunda sospecha al presenciar el ambiente sofocante y ambiguo entre ellos dos. No puede por el momento encontrar ninguna prueba concreta para incriminarlos. Esta escena expone crudamente la hipocresía de la clase alta, donde los matrimonios exteriormente deslumbrantes son corroídos por dentro por secretos sucios y romances ilícitos llenos de peligros. La aparición oportuna de Begoña no solo salva un matrimonio al borde del abismo, sino que también crea una capa temporal de protección contra los siniestros planes de Beatriz.
el pánico absoluto de Tasio y la lección de orgullo de Damián. Continuando con la corriente emocional pesimista, somos testigos de un Tasio que cae en un estado de pánico y agitación extrema. Llama frenéticamente a todas partes, preguntando a todos sus contactos. Pero se da cuenta desesperadamente de que absolutamente nadie sabe dónde está su esposa o hacia dónde ha ido. Damián, quien siempre adopta el rol de un experimentado padre espiritual, intenta persuadir a Tasio para que se calme, ya que esas acciones impulsivas solo complicarán más las cosas. Pero la mente de Tasio ha perdido el control por completo y no puede aceptar ningún consejo. Se queja amargamente de su cruel destino por obligarlo a soportar una doble tragedia: haber sido abandonado por su esposa sin una palabra de despedida y haber recibido la terrible noticia del inminente cierre definitivo de la fábrica. Todo en la misma semana de pesadilla. Damián se ve entonces obligado a recurrir a filosofías de vida muy profundas transmitidas por su respetable abuelo, aconsejando a Tasio que sea un excelente jugador de cartas que sabe mantener la cabeza fría para ganar incluso cuando tiene en la mano las peores y más desfavorables cartas. Lo anima enérgicamente a mantener el orgullo de un hombre y a afrontar las dificultades y los desafíos con resiliencia. Damián utiliza los sentimientos familiares para calmarlo, afirmando que Tasio es el hijo que tiene más similitudes y que más se parece a él. Pero en medio de su furia enloquecida, Tasio responde con sarcasmo venenoso que en lo que más se parece a él es en su capacidad para traicionar a la esposa con la que comparte lecho. A pesar de que inmediatamente se da cuenta de lo ridículo de su actitud y se disculpa profusamente por sus palabras insolentes hacia su progenitor. Tasio confiesa honestamente que está descargando su ira sin motivo sobre Damián porque, en el fondo de su corazón, comprende claramente que es él mismo el cobarde que debe asumir la total responsabilidad por todas las tragedias que están ocurriendo. Se da cuenta con amargura de su propia superficialidad, solo por querer probar un poco de poder ilusorio e intoxicarse con las alabanzas vacías de su entorno. Se volvió complaciente, olvidó quién era realmente y perdió lo más preciado y significativo de su vida. Tasio entiende la razón por la cual su devota esposa decidió irse. Pero su desaparición sin dejar rastro es un castigo psicológico demasiado cruel que quiebra su voluntad. Damián, con calma, analiza la compleja psicología de la mujer, explicando que ella realmente necesita una distancia segura para sanar y reencontrarse a sí misma. Después de los enormes sacrificios que hizo al renunciar a su vida personal para construir un hogar con Tasio. Este profundo análisis demuestra que Damián comprende hasta el fondo el dolor de la traición y sus incalculables consecuencias. Tasio, incapaz de contenerse más, rompe a llorar amargamente pronunciando palabras trágicas: si su esposa nunca regresa, morirá de dolor. Esta confesión débil y lastimera rompe el corazón del espectador, desnudando el remordimiento infinito pero demasiado tardío de un hombre que cometió un error. Damián corrige inmediatamente y con firmeza esa actitud, exigiéndole a Tasio que aprenda a aferrarse a la familia, a los verdaderos amigos y a lo que le queda como motivación para seguir adelante, prohibiéndole rendirse o tirar la toalla a mitad de camino. Una profunda lección sobre la resiliencia y la autoestima que cualquiera debería grabarse en el corazón al enfrentar la adversidad. El ardiente enfrentamiento entre Pablo y Digna sobre el perdón y el crimen. La tormenta de la serie no muestra signos de detenerse cuando la trama nos lleva de vuelta con Pablo y Digna, donde las sangrientas verdades del pasado están a punto de ser desenterradas. Pablo comienza expresando su infinito arrepentimiento mezclado con dolor ante la terrible perspectiva de que la fábrica deba cerrar para siempre. Recuerda con pasión la dedicación desinteresada y grandiosa de Gervasio, el hombre que no dudó en pasar innumerables noches en vela, agotando sus fuerzas para poner todo su empeño en este aparentemente loco sueño de fabricar perfumes. Pablo se enorgullece enormemente al recordar la determinación inquebrantable de Gervasio. Alguien que nunca supo dar un paso atrás ni rendirse ante ninguna dificultad o adversidad, porque en él siempre ardía una fe inquebrantable en el éxito ineludible. La brillante grandeza de aquel glorioso pasado hace resaltar aún más la oscura tragedia de la ruina presente. Tras este emotivo recuerdo, Pablo cambia de actitud de inmediato y cuestiona directamente a Digna sobre una amarga verdad que su mente es totalmente incapaz de comprender. Digna, con la intuición de alguien involucrado,
anima a Pablo a decir valientemente todos los pensamientos que alberga en su corazón, sin necesidad de dudar u ocultar nada. Pablo va directo al grano, sabe claramente que Damián le ha contado a Digna toda la sucia verdad. Y Pablo quiere saber por qué fuerza espiritual o racional Digna puede pasar por alto tan fácilmente crímenes tan atroces. La tensión sube a su punto máximo cuando Pablo ni se molesta en ocultar la extrema indignación que arde en sus ojos. Pablo recuerda la sensación de enloquecer de ira al conocer los atroces crímenes que Damián cometió sin piedad, hasta el punto de tener que arrodillarse para rogarle a Dios que le concediera la máxima calma posible para no cometer un acto de venganza sangrienta contra Damián. Para un hombre que valora tanto el honor y la lealtad como Pablo, el hecho de que Digna perdone tan a la ligera e incluso se convierta en la esposa legal de Damián bajo la excusa del amor, es una razón totalmente ridícula y carente de persuasión en comparación con la magnitud del terror de los crímenes cometidos. Digna defiende ferozmente su perspectiva del amor afirmando rotundamente que Damián ha pasado por un proceso de cambio profundo y que ya no es en absoluto la persona con intenciones siniestras del pasado. Sin embargo, Pablo, con una mirada extremadamente severa y sentenciadora, opina que alguien que ha planeado deliberadamente crímenes tan brutales llevará para siempre esa naturaleza malvada en la sangre hasta el final de sus días, y que es absolutamente imposible que cambie su esencia. Digna utiliza de inmediato el argumento de la imperfección humana para rebatir, le pregunta agudamente a Pablo si a lo largo de su extensa vida nunca ha cometido un error ni ha lastimado, intencional o inintencionalmente, a alguien más. Ella muestra una fe ferviente en que todas las personas, por culpables que sean, merecen que se les dé una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. El acalorado debate llega a su punto culminante cuando Pablo desenmascara esa vacía falacia. Pablo declara fría y firmemente que acosar mentalmente y empujar a una persona inocente a un callejón sin salida de resentimiento hasta que decide quitarse la vida no es en absoluto un error no intencional ni una confusión común que pueda perdonarse, sino el acto brutal de un asesino a sangre fría. Digna, acorralada, acusa a Pablo de volverse demasiado cruel e insensible. Pero Pablo responde con la misma firmeza que él no es el cruel en esta historia trágica. Pablo le recuerda a Digna la clásica filosofía de la inocencia, afirmando que ninguno de los presentes tiene un alma lo suficientemente pura como para atreverse a tirarla primera piedra para juzgar a otro, incluido él mismo, que también está lleno de pecados. Justo en medio de ese ambiente pesado, cargado de filosofías sobre el pecado y la redención, el ritmo de la película se acelera de repente, creando un toque de suspenso con la aparición de un evento paralelo extremadamente rápido. La cámara se desvía hacia Fina, que tiene un aspecto de extremo terror, con el corazón latiendo a 1000 por hora en su pecho mientras se apresura a hacer una llamada sumamente importante y misteriosa. Sus manos tiemblan al pasar por el disco del teléfono y sus ojos no dejan de mirar a su alrededor, llenos de precaución. Pero justo en el momento más tenso, la puerta de la habitación se abre de golpe y Marta entra de imprevisto. La aparición de Marta asusta a Fina, quien casi deja caer el auricular. Las dos mujeres se encuentran en una atmósfera extremadamente incómoda y llena de sospechas. Marta, con una mirada escrutadora y afilada, nota inmediatamente el inusual desconcierto de Fina. Y la conversación que sigue entre ellas es muy forzada y cautelosa. Fina intenta ocultar el verdadero propósito de la llamada con palabras entrecortadas e inconexas, mientras Marta no deja de hacer preguntas incisivas que confunden aún más a Fina. Este pequeño incidente, que podría parecer solo un detalle pasajero, en realidad planta una bomba de relojería que presagia los escandalosos secretos que están a punto de ser descubiertos en un futuro próximo, creando una capa paralela de tensión frente al ardiente debate filosófico de Pablo y Digna. Salva en la espiral de calumnias y la presión laboral que pesa sobre Mabel, alejándonos de los pesados y sombríos debates filosóficos. Nos vemos arrastrados de nuevo a ser testigos de la dura y cotidiana vida laboral, no menos cruel, en la cantina. El ambiente ahora es mucho más tranquilo tras la tormenta llamada Álvaro. Salva está sentado, limpiando vasos de cristal en silencio. Pero su mente vaga lejos, a la deriva en un mar de pensamientos confusos.
El impacto de las amenazas y calumnias de Álvaro sigue demasiado fresco, haciendo que todas sus acciones se vuelvan inconscientes y pesadas. En ese momento, Mabel entra en la cantina con una expresión resignada, buscando un poco de descanso tras horas de trabajo agotador. Salva despierta de su confuso mar de pensamientos y se apresura a acercarse a Mabel. Intenta conversar con ella, buscando consuelo y comprensión en la mujer que ama, justo cuando el mundo entero le da la espalda. Pero Mabel, con un alma que ya soporta demasiada presión de su familia y del miedo sobre el futuro de la fábrica, se muestra bastante distante y fría. Le atormenta el miedo de ser observada y reprendida severamente por sus superiores si muestra cualquier signo de distracción durante sus horas de trabajo. La presión opresiva que recae sobre la clase trabajadora más vulnerable se retrata de manera muy realista y nítida a través de los detalles más pequeños en las acciones de Mabel. La conversación entre ellos está llena de silencios incómodos donde Salva quiere abrir su corazón, pero Mabel cierra el suyo, creando una brecha invisible e imborrable. Poco después de que Mabel se marcha apresuradamente por miedo a ser descubierta, Tasio entra en la cantina trayendo consigo una atmósfera de pesar igualmente sombría. Tasio se acerca a la barra y comienza una conversación privada y desesperada con Salva. Dos hombres que cargan con sus propios dolores y desesperación separados encuentran una extraña simpatía en este espacio reducido. Tasio confiesa tristemente la misteriosa desaparición de su esposa y su pánico absoluto al perder el rumbo de su vida. Mientras tanto, Salva también aprovecha la oportunidad para compartir la terrible noticia de que Álvaro, el principal sospechoso de las autoridades, ha conseguido una coartada perfecta e irrefutable. Esto significa que Salva cae directamente en una situación extremadamente peligrosa y podría convertirse en el chivo expiatorio. Salva cuenta con amargura y resentimiento como el villano de Álvaro aprovechó esa oportunidad de oro para acusarlo públicamente de ser el informante secreto frente a todos los presentes. Álvaro, con su malicia, ridiculizó la amistad que alguna vez hubo entre Salva y el criminal Gorito, gritando a viva voz e inventando que Salva fue su principal cómplice en el reciente y audaz robo. Esta maliciosa y calculada calumnia surtió efecto rápidamente, convirtiendo a Salva de inmediato en el blanco de miradas inquisitivas, sospechas y marginación por parte de todos en la comunidad. En una sociedad llena de prejuicios estrictos, los rumores infundados tienen un poder destructivo igual o peor que cualquier arma mortal. Tasio, aunque sumido en su propio sufrimiento personal, intenta consolar y apaciguar la indignación de Salva, aconsejándole que no le dé tantas vueltas ni se preocupe demasiado, porque la memoria de las masas es muy frágil. Cualquier tragedia o escándalo de hoy será rápidamente olvidado y se convertirá en un recuerdo borroso mañana. Pero el miedo que realmente está consumiendo a Salva es mucho más profundo. Le aterra que los curiosos escarben en el pasado que él se había esforzado por enterrar y descubran el lugar exacto donde conoció a Gorito. Salva confiesa entre lágrimas su angustia por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer para deshacerse de su oscuro pasado y evitar ser marginado o discriminado por la sociedad. Solo para que ahora, irónicamente, por un momento de descuido al hablar, se vea arrastrado de nuevo al sucio pozo de lodo. La empatía entre Tasio y Salva expone crudamente la desesperación de hombres que están siendo arrinconados por el destino. Paralelamente a esta sombría imagen llena de calumnias y presión en la cantina, el director ha entretejido hábilmente una escena paralela sumamente cálida y brillante donde el amor intenta florecer. Es la escena de una charla íntima entre Andrés y Valentina. Pasean juntos en un espacio silencioso, completamente aislados del ruido y las conspiraciones de la fábrica. Ambos conversan apasionadamente, compartiendo sus sueños, sus planes de futuro y sus miedos más secretos. Andrés, con ojos desbordantes de amor, le dedica siempre los gestos más tiernos y considerados a Valentina, disipando en parte la frialdad del mundo que los rodea. Su conversación es una suave canción de amor que alivia la extrema tensión que el público acaba de experimentar, demostrando el poder mágico del amor que puede brindar fe y esperanza a las personas incluso en los momentos más oscuros de la vida.
El amor brota en la tormenta y la encantadora aparición de Julia. Continuando sumergidos en estos preciosos momentos románticos de Andrés y Valentina. Somos testigos de dos almas acercándose más que nunca. Confiesan con sinceridad que si la terrible situación del cierre de la fábrica no hubiera evolucionado de una manera tan nefasta, quizás los giros del destino nunca les habrían dado la oportunidad de conocerse y enamorarse. Una fe ciega pero intensa en el destino brilla mientras sueñan juntos con un hermoso futuro por delante. A pesar de que en el fondo ambos saben perfectamente que habrá innumerables obstáculos espinosos que deberán superar. Andrés comprende profundamente el pesado pasado y las horribles experiencias grabadas en la memoria de Valentina, por lo que afirma con firmeza que está dispuesto a esperarla incondicionalmente y con paciencia, sin presionarla ni apresurar el progreso de su relación. El amor verdadero se define y honra mediante la comprensión, la empatía y la protección incondicional ante cualquier tormenta. Justo en el momento en que sus miradas se cruzan apasionadamente y el beso está a punto de llegar a sus labios, esa atmósfera silenciosa y absolutamente privada se rompe de una manera muy entrañable por la aparición de la pequeña Julia. La niña entra corriendo a su espacio, abrazando un libro de ejercicios, para buscar a su abuela y pedirle que le ayude a revisar un difícil problema de matemáticas para el cual no encuentra la respuesta. Con la inocencia y el agudo sentido de observación innato de los niños, Julia, sin ningún reparo, parpadea sus grandes y redondos ojos y pregunta directamente si la hermosa mujer que está allí, Valentina, es la novia de su tío Andrés. La enorme incomodidad del adulto Andrés al verse sorpresivamente expuesto en sus sentimientos por una niña inocente hace que su rostro se ponga rojo como un tomate maduro, creando un momento sumamente adorable y divertido que alivia por completo la tensión de la serie. Valentina suelta una risita ante la timidez de Andrés y se une rápidamente a la conversación. Los tres mantienen entonces una charla muy amena, llena de risas. Los sinceros cumplidos de Andrés y Valentina sobre la deslumbrante belleza y la gran inteligencia de la niña Julia resuenan como una nota alegre, clara y brillante en medio de una sinfonía llena de colores tristes y las tragedias de las conspiraciones que tienen lugar a su alrededor. Este momento es realmente una joya preciosa que ilumina la esperanza de un futuro feliz y pacífico. La amenaza del párroco don Agustín y el secreto sobre la muerte del padre Luz. Pero toda esa paz ilusoria es solo una frágil fachada temporal, antes de que la tormenta llegue de verdad para destrozar cualquier esperanza. En la familia Salazar, reina un ambiente de despedida mientras Nieves se apresura a preparar sus últimas maletas para dejar la casa que alguna vez fue su hogar. Con las maletas cerradas y el abrigo puesto, Nieves se dispone a cruzar la puerta, llevando un corazón roto y la determinación inquebrantable de una partida definitiva. Sin embargo, justo cuando su pie está a punto de cruzar el umbral, el párroco don Agustín hace su aparición, trayendo consigo la presión asfixiante del poder religioso y las estrictas normas morales. Se planta bloqueando el camino, y sus ojos, afilados como navajas, recorren el equipaje. Don Agustín, con un tono gélido y sumamente malicioso, lanza un ataque acusatorio contra Nieves diciendo que, en realidad, está buscando una manera de huir del remordimiento de su conciencia culpable, o que está intentando escapar de las garras de la justicia. Argumenta con una lógica forzada que el hecho de que ella decida irse apresuradamente justo cuando él está investigando arduamente los misterios en torno a la muerte del padre Luz es una coincidencia muy sospechosa y que no puede justificarse por ningún motivo personal o familiar. Nieves, con la valentía firme de una mujer que es madre, aun estando en su estado psicológico más derrumbado, refuta valientemente todas esas crueles e infundadas acusaciones, cuestionando a su vez por qué él tiene una obsesión tan irracional por la muerte de un hombre que ya padecía una enfermedad terminal y que había sido desahuciado por toda la medicina oficial sin esperanza de cura desde hacía mucho tiempo. Su sólida defensa se basa en hechos médicos y científicos que demuestran su inocencia. Pero don Agustín utiliza como arma definitiva dogmas sagrados y arcaicos para amenazarla y presionarla. Afirma con arrogancia que la vida humana es un regalo otorgado por un ser superior,
y que ningún individuo mortal, ni siquiera los médicos o enfermeras más dedicados, tiene derecho a intervenir arbitrariamente en la voluntad suprema del Creador. Este fanatismo dogmático convierte al párroco, en nombre de lo divino, en un juez cruel e inhumano. Cuando Nieve se muestra exhausta y cansada de las insinuaciones intimidatorias, intentando esquivarlo para marcharse, don Agustín se quita por completo la máscara de falsa compasión y piedad, lanzando sin rodeos una amenaza siniestra de que, cueste lo que cueste, encontrará pruebas contundentes para obligarla a pagar un alto precio por sus acciones incorrectas. Esta amenaza cruda y sin miramientos pone inmediatamente a Nieves en una situación muy peligrosa y en un gran dilema, obligándola a reconsiderar cuidadosamente su decisión de marcharse si no quiere ser considerada por la sociedad y la ley como una culpable que realmente está huyendo. Este enfrentamiento implacable refleja profundamente el feroz conflicto entre la humanidad, el derecho a la autodeterminación personal y las rígidas leyes dogmáticas que asfixian la libertad vital de la época. La confesión llena de lágrimas de Salva sobre su injusta condena de 10 años. Ahora, la corriente emocional nos sumergirá en una de las escenas con mayor peso psicológico e inquietantes de todo el episodio, que tiene lugar en el reducido espacio de la cantina, donde las verdades más oscuras finalmente deben salir a la luz. Mabel, tras enterarse de los oscuros fragmentos del pasado de Salva a través de rumores maliciosos, decide volver a la cantina con el corazón sangrando y llena de resentimiento. Se planta frente a Salva, con los ojos llenos de lágrimas, y comienza a interrogarlo con palabras extremadamente duras y llenas de emoción. Mabel se pone a la defensiva, creando una coraza impenetrable. Menciona con malicia los rumores de los trabajadores sobre la sucia participación de Salva en el robo y afirma fríamente que el hecho de que él haya ocultado deliberadamente que estuvo en prisión es la prueba más clara de su naturaleza mentirosa y engañosa. La actitud defensiva de Mabel es completamente lógica y comprensible para una mujer que ha nacido y crecido en una familia llena de engaños y traiciones, y que ahora descubre que el hombre en el que más confía también lleva una máscara de falsedad. Salva, totalmente aterrado, lo niega apresuradamente e intenta explicar con desesperación que simplemente quería ser sincero y compartirlo con ella cuando encontrara el momento emocionalmente adecuado. Pero Mabel, con su astucia y su corazón herido, no acepta esa excusa. Le recuerda que ella ya le había preguntado directa y claramente varias veces sobre su relación con Gorito y que él tuvo innumerables oportunidades para confesarle la verdad. El dolor punzante de la traición parece ser incluso mayor que la conmoción por la verdad de su pasado. Mabel duda amargamente si Salva, el hombre que ama, es en realidad una escoria tan mala como su amigo criminal. Ante esta duda que le clava el corazón, Salva jura por todo lo más sagrado y valioso de la vida humana que no participó en lo más mínimo en ese vil robo. La paciencia y el sufrimiento de Salva finalmente dan sus frutos cuando decide apretar los dientes y revelarlas páginas más oscuras y dolorosas de su vida. Transporta la mente de Mabel a las áridas tierras de Jaén, donde tuvo que vender su alma trabajando como jornalero. Salva relata entre lágrimas los días de trabajo que agotaban sus fuerzas, desde el amanecer hasta el anochecer, solo a cambio de un salario miserable e insignificante que ni siquiera le alcanzaba para sobrevivir el día a día. Una falsa suerte pareció sonreírle cuando su jefe le ofreció pagarle un dinero extra si aceptaba hacer el trabajo adicional de renovar una choza vieja y podrida. Con una frágil esperanza, Salva agotó sus últimas gotas de sudor y energía trabajando frenéticamente después de las agotadoras horas en el campo, reconstruyendo y arreglando todo con sus propias manos durante muchos meses sin descanso. Pero la trágica injusticia llegó cuando exigió el dinero manchado con su sangre y lágrimas. El terrateniente desalmado se rió con sorna en su cara, usando la falsa excusa de no estar satisfecho con los resultados del trabajo para robarle todo su salario y echarlo a la calle sin piedad, solo porque tuvo la valentía de reclamar sus derechos legítimos. La furia inundó las venas de Salva, quien, acorralado en la desesperación, tomó la decisión impulsiva de impartir por sí mismo una justicia primitiva. Aprovechando que el dueño no estaba en casa, irrumpió temerariamente y tomó exactamente la suma de dinero que correspondía a su sudor y esfuerzo. Sin embargo, la ley de los que tienen dinero y poder
nunca estará del lado de las personas humildes como él. El terrateniente presentó una denuncia y el pobre Salva pagó un precio altísimo que clama al cielo. Una larga condena de 10 años en una oscura prisión por recuperar la minúscula cantidad de 200 míseras pesetas. Esta confesión llena de lágrimas pone al descubierto la profunda injusticia de una sociedad profundamente dividida en clases, donde la vida, la libertad y la dignidad de los pobres son consideradas por la élite más baratas que la basura al borde del camino. Salva usa esta amarga lección de sangre y huesos para intentar convencer a Mabel de que confíe en él. Afirma enérgicamente que, tras haber probado el sabor del infierno de los grilletes y la prisión, valora la libertad más que todo el oro y las joyas del mundo. Valora el derecho a elegir libremente sus comidas y ropa, y el derecho a ser el dueño absoluto de su tiempo y de su vida. Por lo tanto, desde un punto de vista lógico, no hay ninguna razón estúpida por la que volvería a destruir su propia vida una vez más a cambio de unas pocas monedas obtenidas de un robo arriesgado en la fábrica. Mabel escucha todo en silencio, pero su quietud revela un intenso desgarro interno. Racionalmente, no puede culparlo por su trágico e injusto pasado. Pero su corazón sangra y está profundamente herido por el largo engaño del hombre en quien confiaba. La escena plasma un dolor ahogado que conmueve al público. Al mismo tiempo, para aliviar esa extrema angustia, la película cambia de escena hábilmente, llevándonos de regreso con la pareja de Andrés y Valentina. En completo contraste con el sufrimiento y la separación de Salva y Mabel, Andrés y Valentina por fin han encontrado un refugio de paz en sus vidas tras una cena romántica. La oscuridad cae y envuelve su espacio privado. Pero en lugar de traer miedo, se convierte en el catalizador perfecto para un amor apasionado. Ambos intercambian miradas ardientes de amor, derribando todas las barreras, prejuicios y dificultades que los rodean para fundirse el uno en el otro. Su momento romántico y apasionado es una excelente compensación por las heridas que el público acaba de presenciar, demostrando de manera elocuente que incluso en los momentos más oscuros de la sociedad, el amor y la sinceridad siempre tienen una vitalidad indestructible. Las piezas caóticas que anuncian la llegada de una gran tormenta. Las precipitadas escenas finales del episodio se cortan y editan hábilmente como piezas caóticas que presagian una tormenta mucho mayor que se está acumulando para barrer con todo. El pico de suspense acelerado alcanza su clímax en una escena con aire de cine clásico. Bajo un cielo plomizo y un torrencial e implacable aguacero, tiene lugar un encuentro secreto, turbio y que apesta a conspiración entre Beatriz y el asesino a sangre fría Álvaro. El sonido de la lluvia repiquetea constantemente, como si fueran los mismos cálculos maliciosos bailando en las mentes de estos dos villanos. Beatriz, envuelta en un oscuro impermeable, tiene el rostro pálido pero sus ojos destellan con una mirada manipuladora. Se encuentra frente a Álvaro, quien esboza una sonrisa de medio lado, cruel y desafiante hacia el mundo entero. En medio de la fría lluvia, intercambian susurros murmurados, asentimientos calculados y acuerdos sucios que involucran la vida y el honor de personas inocentes. La decisión de Beatriz de aliarse con Álvaro, un asesino despiadado, demuestra la extrema degradación de una mujer cegada por la codicia y los celos. Sus planes seguramente no se detendrán en recolectar dinero sucio de chantaje, sino en la devastación y destrucción de todo el patrimonio y la reputación de las personas que viven a la luz. La toma se cierra con las siluetas de estos dos pecadores desvaneciéndose lentamente bajo la espesa lluvia, dejando un sinfín de inquietantes premoniciones y un asombro absoluto, abriendo oscuras teorías sobre las aterradoras tormentas que arrasarán la vida de todos los personajes en un futuro próximo. Predicciones de los próximos eventos desde una perspectiva de análisis personalizado. Ahora, después de haber desentrañado juntos cada capa de la historia, usemos el razonamiento lógico para deducir y esbozar los terribles escenarios que ocurrirán en los próximos episodios, basándome en la dureza fría y el odio ciego de Álvaro. Estoy totalmente convencido y apuesto a que su encuentro bajo la lluvia con Beatriz es la chispa que encenderá una tragedia sangrienta. La unión de estas dos almas crueles no solo derrumbará y hará pedazos la pacífica vida de Gabriel y Begoña,
sino que creará un terremoto mediático que destruirá por completo la reputación y el prestigio comercial de la poderosa familia que los respalda. El egoísmo de Álvaro y la envidia de Beatriz activarán una cadena de represalias despiadadas que no escatimarán en medios. Por otro lado, la demacrada angustia de Tasio y su desesperada búsqueda de su esposa no traerán un final feliz de cuento de hadas. Según mi profundo análisis, es probable que la mujer herida haya encontrado inteligentemente un refugio seguro bajo la protección de una fuerza rival a la familia Salazar. Y cuando se levante del barro para regresar, será una cruel venganza planeada meticulosamente y apuntada directamente al orgullo de Tasio, obligándolo a pagar con todo su patrimonio. En cuanto a la pareja de Salva y Mabel, la cruda realidad de su pasado en prisión ha salido a la luz bajo un interrogatorio lleno de lágrimas, pero las profundas barreras de los prejuicios sociales de la época serán un muro gigante que bloqueará su amor. Es muy probable que la aristocrática familia de Mabel, cuando se entere de esta vergonzosa verdad, no dude en usar las peores tácticas de poder y manipulación legal para separar a la pareja, e incluso intentará involucrar a Salva en un nuevo e injusto problema legal con el fin de enviarlo de vuelta a prisión y eliminar para siempre a quien consideran una molestia. Por último, sobre la amenaza de tintes herejes del párroco don Agustín hacia Nieves. Me atrevo a predecir que esta será la mecha de una feroz guerra sin cuartel entre la fe ciega y el crudo instinto de supervivencia. Nieves, una madre acorralada contra la pared, se verá obligada a contraatacar utilizando impactantes secretos sobre la corrupción de la propia Iglesia para chantajear al párroco, creando una asfixiante situación de tira y afloja donde nadie saldrá completamente victorioso. Resumen del mensaje significativo y el llamado a la acción del canal La Lente Oculta. Al cerrar estas escenas en movimiento tan inquietantes, nos damos cuenta con amargura de que Sueños de Libertad no es simplemente un cuadro que retrata complots comerciales, sino un espejo que refleja de la manera más nítida e implacable la patética fragilidad del alma humana ante el poder demoníaco de la autoridad y la codicia. Cada personaje, desde el joven hasta el anciano, desde el rico hasta el pobre, se debate desesperadamente en un fétido charco de lodo que ellos mismos han creado o al que la cruel sociedad los ha empujado. Serán el perdón, el amor puro y el deseo de libertad lo suficientemente mágicos como para vencer a los crímenes bárbaros y a la oscuridad de las mentiras que los rodean por todas partes? Desde tu punto de vista, ¿es la conspiración bajo la lluvia de Beatriz y Álvaro el fin de la paz ilusoria de la élite? ¿O simplemente el trampolín para purgas aún más feroces? Deja tus agudos pensamientos en la sección de comentarios debajo del vídeo para que juntos diseccionemos y analicemos los rincones psicológicos más profundos y oscuros del ser humano. No olvides presionar el botón de suscribirse y seguir de cerca al canal La Lente Oculta para no perderte absolutamente ningún análisis y desglose en los próximos episodios. Porque este viaje para descifrar estos secretos mortales realmente acaba de comenzar.